Antes de la batalla, Lloyd tenía miedo y había pasado la noche en blanco, imaginando cómo se desarrollarían los acontecimientos, tal como a veces hacía antes de un combate de boxeo. No obstante, una vez iniciada, estaba demasiado ocupado para preocuparse. El peor momento fue el avance a través de la maleza estéril, sin más protección que los arbustos raquíticos. Pero incluso entonces, lo que había sentido no era miedo, sino una especie de imperiosa agudización del ingenio que lo impulsaba a correr en zigzag, a arrastrarse y rodar por el suelo cuando las balas pasaban demasiado cerca, y luego a levantarse y echar a correr, doblarse por la mitad y avanzar unos cuantos kilómetros más. Bienvenidos de nuevo a Página 2. Enseguida vamos a salir a campo abierto, que hemos quedado con Ken Follett, que nos va a hablar de su nuevo libro. También iremos al cine para ver qué tal ha ido la adaptación de Headhunters. Y por último, vamos a saber de qué va esto del micromecenazgo en el mundo del libro. ¿Qué? ¿Salimos de las trincheras? Señor Follett, creo que al final usted deberá comprarse una casa en nuestro país porque creo que le ha cogido gusto a lo de presentar sus libros de una manera muy especial aquí en España. Yo no sé si es casualidad o que España le ofrece argumentos y escenarios que le van muy bien a sus libros. Well, you know, I come here because my books are popular here and because people like you want to interview me. If you didn't want to interview me, I wouldn't come to Spain. But I always have a good time when I come here. I always eat very well. And I always drink very well. Estamos con la segunda entrega de su serie, The Century, con el invierno del mundo. Es una entrega muy especial porque vamos a encontrar a los que en la caída de los gigantes eran niños, aquí ahora ya han dejado de serlo y son adultos. Podemos decir que lo aconsejable es leerlas de forma continuada, pero usted es muy hábil y creo que ha conseguido que sean dos novelas que de hecho se puede leer también de forma independiente, ¿no? Well, I hope so. I think you could read these books in any order. If you start with Fall of Giants, then you will see in the next book the children, and then in the next book the grandchildren. But if you start with Winter of the World, then you may think, I wonder what happened to the parents in the First World War. And so you could go in either direction. I never say to people you have to read these books in the right order, because I don't really think it's necessary. Es una novela que está ambientada en la década de los 30 y los 40, en diversos lugares del mundo. Aquí se habla de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española, de la bomba atómica, de la creación de la ONU. ¿Le parece que es una época muy especial por el hecho de que nos permite entender muy bien lo que fue el siglo XX? I hope all the history in it is accurate. Of course, I don't write history books, I write novels which are to entertain people and for people to enjoy. But my readers like to feel the factual background to the story is all accurate and true. And so I go to a lot of trouble to make sure it is. So anything you read in Winter of the World about, let's say, about the invention of the atom bomb is what really happened. All the background is true. When people put the book down, I hope they will say, that was great. It was a good story and I learned something. Como siempre, sus novelas son muy ambiciosas. Aquí hay 1000 páginas, entiendo que con un trabajo de documentación tremendo. Me llama la atención que aquí descubrimos cosas o conocemos cosas poco tratadas en el mundo de la literatura. Por ejemplo, usted habla de la persecución de los judíos en Inglaterra, de cómo los discapacitados también fueron muy perseguidos en la Alemania nazi. I wanted in Winter of the World to show people things that they didn't already know about the Second World War. I particularly wanted to show that the struggle against fascism, that it was a worldwide struggle. English people like to forget that there were fascists in England in the 1930s, and they were quite popular for a little while. People like to forget that. In my longest chapter about Germany,
I tell the story of the murder of handicapped people, particularly handicapped children. And I told this story because I didn't know about it until I began to do the research for Winter of the World. And when I found out about it, I was horrified and shocked. I just thought that the story had to be told, particularly the story of the people who were so brave as to protest about this. And most of them were killed, of course, but nevertheless they did protest. Usted es un escritor reconocido internacionalmente. Estoy convencido que cualquier editorial del mundo le encantaría tenerlo en su catálogo. En estos momentos de crisis profunda que vivimos, muchos jóvenes autores tienen problemas a la hora de publicar. ¿Qué les diría a ellos? Usted, que fue un autor que además le costó llegar al éxito, tuvo que publicar varios libros antes de triunfar literariamente. ¿Qué les diría? Getting published is about the quality of your work, and nothing else matters much. In the world of books, the way a young person in the world of publishing makes his name or her name is by finding a young writer who nobody knows about and saying, this is great, we must publish it, and having a bestseller. So there are lots of ambitious people who are looking for you. If you're a young writer and you're good, are full of people who are looking for you. They want to find you and they want to publish. Crowdfunding es la palabra inglesa para lo que estamos haciendo en Berkami. De hecho, solo significa financiación colectiva, es una manera de financiar proyectos, en nuestro caso culturales, y que se basa en que se recibe el dinero de mucha gente, no de un sitio concreto, una subvención o un crédito, sino que es dinero de mucha gente que hace pequeñas aportaciones o no tan pequeñas para acabar financiando un proyecto cultural. Es un sistema que funciona, o sea, es un sistema muy eficaz en el sentido de que es una especie de preventa muy real, ¿no? No tengo que hacer un cálculo de cuánto voy a vender, sino que simplemente la gente financia la parte que ya está, o sea, mi trabajo ya realizado. He decidido utilizar el crowdfunding porque no había dinero. Pensé, ¿cómo lo puedo hacer? No sé qué. Y entonces al final pensé que la opción mejor era esta. Berkami lo que ofrece es una página web para cada proyecto, que es fácil de hacer y tal. Ellos pueden ahí presentar, pues desde con un vídeo explicándolo, con imágenes, con textos, decir qué cantidad necesitan para sacar adelante su proyecto, y luego está una parte importante que son lo que llamamos recompensas, que es qué vas a dar a cambio de cada aportación que haga la gente. Para financiar el proyecto completo necesitaba, según mi plan, unas 39.000 euros. Lo dividía pues, primero cubriendo todos los gastos de impresión de todos los productos. Hay algunos productos que ya los ponía yo de mi parte porque si no se excedía demasiado el presupuesto, y rebajaba mucho el precio de lo que yo suelo cobrar para el mercado habitual, ¿no? Normalmente se trabaja por precio por página. Yo reducía ese precio para que el mínimo que se pudiera lanzar fuera viable. Cuando hicimos el crowdfunding pedimos un presupuesto para el libro. Entonces pedimos lo suficiente para publicar el libro, y que eran 1.900 algo. Entonces pedimos un poco más para pagar a la ilustradora y para los premios. Pero luego al final, como se consiguió muy rápidamente el dinero, al final hemos sacado como más dinero, entonces podremos hacer mejor ¿sabes? Los que son los premios o las recompensas. ¿No? Lo que se trata es de que el autor, en este caso, puede estar mucho más en contacto con su público, puede ofrecerle cosas interesantes, originales, tiene la ventaja de que si quiere puede pasar de muchos intermediarios, con lo cual puede conseguir un precio mejor, y esto se trata un poco de esto, ¿no? Que salga todo el mundo ganando, tanto el autor como su público. Son donantes que lo que hacen es, a través de su donación, depende de la escala que hagan, si tienen un producto de 13 euros, reciben una copia de mi cómic. Por 22 euros el cómic con un extra. Dependiendo del tipo de donación que hagan, del tipo de aportación que hagan, reciben un extra u otro, con gastos de envío. Todo este tipo de cosas están incluidas dentro del estudio que se hace previo a
para presentar el producto, ¿no? En el caso de ser un autor que quieres hacer crowdfunding, tienes que tener en cuenta esto, que es tu trabajo. Tienes que hacer todo este trabajo que te hacen ahora los editores, pues tendrás que hacerlo tú, tal vez, ¿no? O sea que tiene que tener ganas de hacerlo, ¿no? Bueno, nosotros quedamos sorprendidos cuando conseguimos el dinero en 9 días. Fue increíble. Sabes que de repente tienes 2.000 euros en 9 días. ¿Sabes? Era como wow. Nuestra lista de más vendidos pasa a ser mensual y en la primera de esta nueva temporada comprobamos que la trilogía erótica de 50 sombras de Grey está arrasando en todo el país. María Dueñas estrena novela Misión Olvido y ya está en lo más alto. Con ella hablaremos la próxima semana. Nuestro entrevistado de hoy, Ken Follett, nos adentra en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial con una novela de gran éxito. Ni las vacaciones han podido con él y Jonas Jonasson sigue triunfando con El abuelo que saltó por la ventana y se largó. Y cierra este hit parade la quinta entrega de Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin, toda una danza de dragones. La lista de no ficción está encabezada por la psicóloga del Betis. En Entrénate para la vida, Patricia Ramírez nos enseña a ser felices. Se mantiene en lo más alto de la lista de no ficción Una mochila para el universo, que es una guía para dirigir nuestras emociones. En El arte de no amargarse la vida, todo un éxito de la pasada temporada, el psicólogo Rafael Santandreu nos descarga del ansia. Por su parte, Fernando Savater se ha vuelto a reunir con jóvenes y el resultado ha sido una ética de urgencia o cómo aplacar la inquietud por el futuro que les aguarda. La cuestión es, por lo tanto, relajarnos y el gurú Eckhart Tolle, con El poder de la hora, nos muestra otro camino espiritual. Mr. Follett, merecía la pena continuar la entrevista aquí en Belchite, un mítico escenario de la Guerra Civil Española y que aparece en esta segunda entrega en El invierno del mundo. ¿Por qué de todos los escenarios posibles de la Guerra Civil Española ha escogido este? I wanted to write about one battle in the Spanish Civil War, and I chose Belchite because the battle here was a turning point, and it also revealed the strengths and weaknesses of both sides, the government side and the rebel side. And finally, it also revealed the tensions on the government side between communists and anarchists and others. So in a way, the Belchite battle can sum up the whole of the Spanish Civil War. And the Spanish Civil War is important because it's the opening of a worldwide battle against fascism. And of course, because in this case, the battle was lost. And the way was paved for the terrible wars that followed. Después de la Guerra Civil Española pasamos a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hubiera ocurrido si Francia e Inglaterra hubieran asumido otro papel en relación a esa Guerra Civil Española? ¿Quizás hubiéramos evitado la Segunda Guerra Mundial, señor Follett? I think the history of the 20th century would be completely different if the democratic governments of the world, France, Great Britain and the United States, had supported the elected government of Spain against the military rebellion. Maybe we wouldn't have had World War II, maybe it would have been much shorter, but certainly the history of the 20th century would be different. And I think the British politicians who were in the government at the time and who refused to help Spain must have looked back 10 years later with bitter regret. Esta es una gran novela coral. Aquí vemos a muchos miembros de esas 5 familias que ya conocimos en la primera entrega de la trilogía, en La caída de los gigantes. Muchos son los personajes que aparecen en el libro. Uno de ellos, Joy,
lucha precisamente aquí, en estos escenarios. ¿Es quizás uno de sus personajes preferidos? Lloyd is certainly one of the heroes of Winter of the World, and he is also a character that I like very much. I like him because when he's young, he's naive, but he learns very quickly, and he's brave. And I admire brave people, and book readers like to read about brave people, people who are willing to take risks for what they believe in. So yes, Lloyd, the young man who comes here to Spain to fight in the Civil War and fights in the Battle of Belchite in my novel, Lloyd is one of my favorite characters. Con Lloyd y con otros personajes parecidos a él, podemos decir que Ken Follett hace un homenaje. Cuando se refiere a la Guerra Civil Española, ¿está haciendo un homenaje a esos voluntarios extranjeros que lucharon aquí? I think the volunteers were important symbolically. There weren't very many, and I think to Spanish people, they showed that somebody outside cared about what happened in Spain. It must have been terribly discouraging for the Spanish government to get no help from the other democratic governments around the world, but at least there were a few thousand idealistic young people who believed in what the Spanish government was fighting for, who believed in freedom and democracy. Este pueblo es un ejemplo clarísimo de lo que es la barbarie. Usted ha reflexionado sobre el tema de la barbarie en varios de sus libros. ¿Cree usted que la civilización ha avanzado en ese respecto? ¿Que será difícil volver a ver escenarios como este? Well, I guess there will be wars in the future because the human race is still what it's always been. However, I'm kind of optimistic. You know, 50 years ago, a lot of people believed that there would be a third world war, and maybe more. But we haven't had a third world war, and we've had peace in Europe for a long time. And so maybe there will be less war in the future. I hope so. Ha sido un placer tenerle de nuevo en nuestro programa, en Página 2. Gracias por aceptar nuestra invitación. Le voy a pedir, por favor, que nos lea, eso sí, un fragmento de esta novela donde este escenario de Belchite aparece también. It was a sunny Saturday afternoon in May 1936, and Lloyd Williams was at the end of his second year at Cambridge when fascism reared its vile head among the white stone cloisters of the ancient university. Lloyd was at Emmanuel College, known as Emma, doing modern languages. He was studying French and German, but he preferred German. As he immersed himself in the glories of German culture, reading Goethe, Schiller, Heine, and Thomas Mann, he looked up occasionally from his desk in the quiet library to watch with sadness as today's Germany descended into barbarism. Te conocí antes de ayer en la fiesta Sol. Arrancamos esta nueva temporada de recomendaciones aquí, en Zaragoza, y lo hacemos con una fantástica novela gráfica, Eres mi madre, una historia donde la autora nos habla con finísimo humor de su propia familia, y más concretamente de su madre, una lectora voraz, actriz amateur, apasionada de la música, pero esposa infeliz por la homosexualidad de su marido. No os la perdáis. Estás muy bien, eres distinta, distinta. La escritora francesa Delphine de Vigan también ha puesto los ojos en su madre a la hora de escribir su nueva novela. A partir de viejas fotografías, cintas de Super 8 y conversaciones con sus hermanos y familiares, traza un oscuro y truculento retrato de ella. Un gran libro. Me diste tu teléfono, un bolivic. No nos alejamos demasiado de los entresijos familiares, porque ahora os presentamos la magnífica novela de la joven y prestigiosa escritora estadounidense Nicole Krauss, que acaba de publicar La Gran Casa, una novela donde vais a conocer las peripecias de diversos personajes que comparten un mismo objeto, un escritorio que perteneció a Federico García Lorca. Altísima literatura.
Me llamo Roger Brown y mido 1,68. No hay que ser psicólogo para entender que esto hay que compensarlo. Mi casa, por ejemplo, no me gusta y no puedo permitírmela. A ella le encanta. Desi, no sé si lo sabes, pero hoy arrancamos la 5ª temporada de Página 2. Me parece increíble. Ha pasado el tiempo, ¿eh? Y lo hacemos con Jon Esbo, lo hacemos con Headhunters, una película de la que se está hablando mucho, además. Sí, la verdad es que es una película noruega pequeña que ha tenido bastante repercusión internacional y que incluso hay gente que la considera ya una pequeña película de culto. ¿Cuánto diría que vale su reputación como líder? Esa obra es de Julián Opy, vale $250,000. ¿Tiene alguna obra igual de valiosa? Sí, El broche, una litografía de Munch. Pues es la historia de un headhunter, que es un cazatalentos que lo que se dedica es a seleccionar a personal para trabajar en empresas importantes. Pero él tiene en paralelo una vida como ladrón de guante blanco. Entonces toda su vida se complica sobremanera cuando su mujer le presenta a un individuo en el que él cree que ha encontrado un poco la gallina de los huevos de oro, pero obviamente nada más lejos de la realidad. ¿Por qué lo dejaste? ¿No era interesante? No te voy a aburrir hablando de trabajo. Me dedico a reclutar directivos, no me aburre hablar de trabajo. ¿Qué principales diferencias encontramos? Pues es una adaptación sorprendentemente fiel. La verdad es que prácticamente el diseño de personajes prácticamente es exacto, los giros de la historia, pero sí que hay algunas diferencias que tienen que ver básicamente con una razón, y es que el libro está contado en primera persona. Entonces hay muchísimas reflexiones del personaje que nos ayudan a entender un poco por qué tiene esta doble vida, a entender ciertos rasgos de su personalidad, y todo esto tiene que ver con las relaciones que mantiene con los personajes que se mueven a su alrededor. La caza del jabalí de Caledonia, de Rubens. ¿Cuánto crees que valdrá? Muchos millones. Oye, hay diferencias con respecto al amante y a la mujer, ¿no? Sí, básicamente se da más información sobre ellas, pero precisamente por esto, porque como está contado en primera persona, él explica más cosas en relación a cómo conoció a su mujer, cómo conoció a su amante. Y luego hay otra diferencia que va más allá del argumento, que tiene que ver con el tono, que yo creo que en la novela no hay humor, o al menos no de una forma tan evidente como en la película. En la película el humor negro es fundamental, pero la intención no es hacer una comedia negra para nada. Tenemos un candidato. ¿Sabes qué hora es? Se llama Clash Grave, calle Oscar número 25. Bueno, les voy a recomendar Headhunters, aunque la gente va a pensar que es una novela muy policíaca porque conocemos a Jon Esbo como un gran autor noruego de novela policíaca. Hombre, no lo es tanto. Es decir, que no es una novela negra, pero es una novela donde también la investigación juega un papel importante, donde hay misterio, y yo diría que es una novela mucho más alocada de esas novelas a las que nos tiene acostumbrados, pero vale realmente la pena. Pues la película también la voy a recomendar. La verdad es que tiene este punto de locura absoluta que tiene el libro también, pero está todo contado con mucha gracia y de una forma muy hábil, de manera que no deja ningún cabo suelto, ¿no? Con que aunque todo sea muy loco, te lo acabas creyendo todo y crees que todo es posible. Luego tiene una cosa que me parece muy interesante, que es la forma que tiene de visualizar la violencia. Es como muy directo, pero a la vez es muy visual y es muy plástico, con lo que resulta muy atractiva, ¿no? Yo creo que es un thriller muy dinámico, con muchísimos giros imprevisibles y muy entretenido. O sea, una buena adaptación para empezar esta quinta temporada. Sí, yo creo que sí, que empezamos bien. No sabías nada. ¿Por qué estoy aquí? Hoy voy a presentar un libro de la autora Laura Gallego García que se llama Donde los árboles cantan. Es una doncella, princesa de un reino que se llama Viana, y su reino entra en guerra contra los bárbaros. Como pierden, huye al bosque para ser esclava. Dentro del bosque hay una leyenda. Hay unos árboles mágicos que te dan un poder. Intenta adentrarse para encontrarlos y allí pasan muchas aventuras. Me gusta porque igual cuando empiezas te parece un poco aburrido, pero luego, como no puedes estar leyendo todo el día, lees un poco y quieres saber lo que va a pasar después. Hola amigos. Los grandes autores españoles también escriben para niños, como Luis Mateo Díez, que nos cuenta la historia de un extraterrestre que cae junto a su platillo volante en el jardín de dos niños terrícolas. Estos le ayudarán a volver a su hogar. Lo dicho, grandes autores para pequeños lectores. Y de aventuras del espacio a inquietantes historias terrenales, porque en La Cala del Muerto, la jovencita Laura irá descubriendo que los misterios que oculta su tío no son fruto de su fantasía. Todo lo contrario, son reales y por eso dan mucho más miedo. ¿Os atrevéis a conocerlos?
Hay lugares como este destruido pueblo de Belchite que se han convertido en un símbolo, en este caso en una fotografía permanente de las consecuencias de aquella terrible contienda. Pues bien, nosotros no pretendemos que Página 2 sea un símbolo de nada, pero lo que sí nos gustaría es que con el paso del tiempo nos recordaréis como lo que en realidad somos, un programa de televisión que os quiere contagiar la pasión por los libros. Si Lloyd todavía albergaba alguna esperanza, debió de desvanecerse cuando hicieron retroceder a su batallón desde Quinto en otra maniobra indirecta. El 1 de septiembre participaron en la ofensiva de Belchite, una pequeña población con buenas defensas pero sin ningún valor estratégico, situada a 40 kilómetros de distancia de su objetivo. La batalla también fue dura. Unos 7.000 soldados del bando nacional se encontraban bien parapetados en San Agustín, la mayor iglesia de la localidad, y en una cumbre cercana, con trincheras y albarradas. Lloyd y su sección alcanzaron las inmediaciones de la ciudad sin haber sufrido bajas, pero entonces fueron atacados con una violenta ráfaga de disparos procedentes de las ventanas y los tejados. Al cabo de 6 días, seguían allí,